Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Éxodo. Nos corresponde hoy estudiar el capítulo 4 de este segundo libro del Antiguo Testamento. En este capítulo consideraremos las dos objeciones que puso Moisés para no guiar a los israelitas en su salida de Egipto. Estas dos objeciones fueron la incredulidad de Israel y su falta de elocuencia. Consideraremos también la respuesta de Dios a las objeciones de Moisés con dos señales. Estas dos señales fueron una vara usada por la mano poderosa de Dios para hacer milagros, y segundo, la mano leprosa de Moisés, un tipo de pecado, limpiada por Dios para mostrar su poder a aquellos que se entregan a Él. Veremos también en este capítulo que Aarón llega a ser el vocero de Moisés. Moisés regresa a Egipto y anuncia a los ancianos de Israel el plan de Dios para su liberación. Este capítulo nos cuenta del regreso de Moisés a Egipto y la manera maravillosa en que Dios trató sus dudas. Moisés tenía muchas preguntas y muchos obstáculos para vencer, pero Dios tenía una respuesta para cada objeción de Moisés. Consideremos en primer lugar las objeciones de Moisés para llegar a ser el libertador de Israel. Moisés tenía varias razones por las cuales sentía que no era el hombre adecuado para la tarea que Dios quería que hiciera. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 4 de Éxodo. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿No te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. En los días venideros, Moisés utilizaría la vara en muchas maneras diferentes. Llegaría a ser su símbolo de autoridad y un testimonio a Israel y a Egipto de la presencia de Dios con Moisés. También le serviría como una fuente de fuerza a Moisés mismo. El versículo 3 de Éxodo 4 nos dice: Él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Cuando Moisés echó en tierra la vara, ésta se convirtió en un monstruo vicioso. Note usted que no hay poder en la vara misma, porque es simplemente un instrumento que puede ser usado por Satanás tanto como por Dios. Para un ejemplo, comparemos la vara con un peso. El peso puede ser usado para ayudar a pagar un asesinato o una prostitución, licor, etc. En otras palabras, aquel peso, aquel dinero, puede llegar a ser una culebra. Solo cuando aquel peso o vara es puesto en la mano de un hombre de Dios, un hombre movido por el poder de Dios, solo entonces podrá ser usado para Dios. Esta es una lección importante que Dios está enseñando en este pasaje. Leamos ahora el versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Muchas personas consideran que el automóvil, la radio y la televisión son del diablo. El diablo puede utilizar estos instrumentos, pero también pueden ser usados para la honra y la gloria de Dios. Si usted, amigo oyente, tiene un automóvil, utilícelo para llevar a algún querido hermano a la iglesia o para llevar a algunos amigos inconversos para que escuchen la palabra de Dios. Sostenga los programas cristianos en la televisión y la radio y cerciórese de que estos sean de Dios y no del diablo. Dios llamó a Moisés para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Lo entrenó por 40 años en el desierto y lo comisionó en la zarza ardiente. Este hombre, que en una ocasión estuvo tan ansioso que se adelantó a Dios, ahora está mal dispuesto a aceptar su oficio dado por Dios como libertador. Empezó poniendo objeciones ante Dios, y Dios puso una vara en su mano. Moisés aprende que cuando la vara se usa según la voluntad de Dios y en la mano de un hombre que se ha entregado a Dios, llega entonces a ser un símbolo de autoridad.
Además de la vara, sin embargo, Dios le da a Moisés otra muestra de confianza y le enseña una lección importante cuando está a punto de asumir la gran responsabilidad de guiar a Israel en su salida de Egipto. Leamos los versículos 6 al 8 de este capítulo 4 de Éxodo. Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. El gran mensaje aquí es para Moisés en particular. Su seno habla de su vida interior. Proverbios 4:23 dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Moisés metió su mano en el seno, el corazón, simbolizando que la mano haría lo que manda el corazón. Dios quería poner la vara en la mano de un hombre entregado a él. Ahora quiere que la mano de Moisés esté de acuerdo con su corazón. El Señor hizo esta declaración en Mateo 7:17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Luego, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 45, el Señor dice: El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios está diciéndole a Moisés que Él quiere tanto su mano como su corazón. Dios está diciéndonos a nosotros lo mismo hoy en día. Dios no quiere nuestro dinero ni nuestros talentos. Dios nos quiere a nosotros mismos, a usted y a mí, amigo oyente. Si nos tiene a nosotros, entonces tendrá también todo lo demás. Moisés pues metió su mano en su seno y su mano salió leprosa. La metió de nuevo en su seno y salió limpia. De su corazón saldrá al fin lo que realmente es. Dios quería poner aquella vara en la mano de un hombre que fuera completamente entregado a Él. Dios quería que aquella mano del hombre se moviera en la misma dirección que Él movería su corazón. Esta es la gran lección que Dios tenía para Moisés, para los hijos de Israel y también para nosotros hoy en día. Veamos ahora el versículo 10 de Éxodo capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés ofrece ahora otra objeción. Dice: Señor, se necesita de un orador elocuente para esta tarea, y yo no hablo bien. Claro que Moisés era capaz de hablar cuando llegaba la hora de hablar, pero aquí da una excusa. Dice que se siente inadecuado. Leamos los versículos 11 y 12. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios está diciéndole a Moisés que no quiere tan solo su mano, sino también su boca. Promete estar con la boca de Moisés y enseñarle lo que debe hablar. Del corazón mana la vida, y lo que está en el pozo del corazón saldrá por el cubo de la boca. Dios quería el corazón de Moisés, pero Moisés todavía pone otra objeción. Escuchemos lo que él presenta como excusa en el versículo 13 de este capítulo 4 de Éxodo. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Moisés trató de hallar un sustituto. Y llegamos aquí a otro aspecto importante. Aarón llega a ser el vocero de Moisés. Leamos los versículos 14 al 16 de este capítulo 4. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Moisés se equivocó mucho al pedir a Dios un vocero. Dios lo permitió, pero no quería una comandancia dividida. Usted notará que esto causó serios problemas a los hijos de Israel al viajar a través del desierto. Aarón se ocupó en hacer un becerro de fundición para la adoración de Israel, mientras que Moisés estaba en el monte de Sinaí.
Esta fue una equivocación terrible de parte de Aarón y fue resultado de una comandancia dividida. Otros problemas se dejan ver en el libro de Números. Dios no necesitaba a Aarón para la tarea de librar a los hijos de Israel, solo necesitaba a Moisés. Moisés estaba mal dispuesto a confiar en Dios en todo, y entonces Dios tuvo que enviar otro hombre con él. Amigo oyente, nosotros necesitamos reconocer nuestra debilidad, pero cuando Dios nos llama a hacer un trabajo, debemos responder con confianza. Dios nos capacita para hacer la tarea que Él nos llama a hacer. Leamos ahora los versículos 17 al 18 de Éxodo capítulo 4. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, Ve en paz. En el versículo 19, Dios da buenas noticias en cuanto a sus enemigos en Egipto. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Notamos aquí que hay un nuevo faraón en Egipto. El padre egipcio de Moisés, por adopción, ya ha muerto, y Moisés puede ahora volver sin peligro a Egipto. En los versículos 20 y 21 de Éxodo capítulo 4, vemos a Moisés emprendiendo el viaje de regreso a Egipto. Leamos. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. El hecho de que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón siempre ha presentado un problema. Este problema surge de nuevo cuando consideremos las plagas y lo estudiaremos en más detalles. Estamos seguros de que llegaremos a una solución satisfactoria. Los versículos 22 y 23 de este capítulo 4 dicen, Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios era muy clemente en sus tratos con Faraón y con los egipcios. Le dijo a Faraón en el principio de la contienda, o dejas ir a mi hijo Israel, o mataré a tu hijo, tu primogénito. Dios envió muchas plagas antes de dar muerte al hijo primogénito de Faraón, dándole tiempo amplio para que reconociera al Dios verdadero y dejara salir a Israel. Pero Faraón no aprovechó la oportunidad. Ahora el versículo 24 dice, Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Este es un versículo extraño, pero revela la tercera objeción verdadera de Moisés. Había descuidado el circuncidar a sus hijos. La circuncisión era la evidencia o el sello del pacto que Dios había hecho con Abraham. Si Moisés proclamaba la voluntad de Dios para otros, él también tenía que ser obediente a la voluntad de Dios. Y Dios tuvo que recordarle forzosamente a Moisés de su desobediencia. Ahora los versículos 25 y 26 dicen, Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Es difícil comprender este incidente y debemos volver nuestros pasos un poco para examinar el problema. Cuando Moisés huyó como fugitivo de Egipto, fue a la tierra de Madián. Los madianitas eran los descendientes de Abraham y Cetura. Esta gente era monoteísta, no eran idólatras, sino que adoraban a un solo Dios. Moisés pues se sintió como si estuviera en su casa con esta gente. Moisés se hizo muy amigo del sacerdote de Madián, el cual tenía 7 hijas. Moisés se casó con una de las hijas llamada Séfora. En el principio, Dios bendijo el hogar de Moisés. Su primer hijo, Gersón, que significa forastero, nació en Madián. Moisés había sido forastero en esa tierra, pero llegó a ser su hogar. Moisés fue rechazado por sus hermanos en Egipto. Ahora Cristo también fue rechazado por el mundo. Moisés halló una esposa en Madián. Cristo también está hoy buscando su esposa. La historia de José en Génesis establece un paralelo con la de Moisés y Cristo. Hay unos retratos gozosos en la palabra de Dios que nos enseñan verdades preciosas.
Si esta fuera toda la historia de la vida matrimonial de Moisés, tendríamos que concluir que todo andaba bien. Lamentablemente, hubo un problema. Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente y lo comisionó para ir a Egipto. Faraón ya había muerto y Moisés podía regresar sin peligro. Al comenzar su viaje a Egipto, Dios trató de matarlo. ¿Por qué? Porque Moisés se había descuidado del rito de circuncidar a su hijo. La circuncisión era el símbolo y sello del pacto de Dios con Abraham y fue designado para enseñar a los israelitas que no debían tener ninguna confianza en la carne. La carne debía ser cortada y cada israelita debía poner su confianza en Dios. Génesis 15:6, Salmo 106:31, Romanos 4:3 y Gálatas 3:6 nos dicen que Abraham creyó a Dios y que su fe le fue contada por justicia. Isaac y Jacob siguieron el ejemplo de Abraham. Eran israelitas por nacimiento, pero la circuncisión era el símbolo en esto. Era un hecho de fe que ellos cumplieran aquel rito. El apóstol Juan nos dice en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». La circuncisión era la evidencia de que un hombre era el hijo de Abraham. Era una evidencia de su fe. Al parecer, Séfora había resistido la ordenanza de circuncisión y Moisés había descuidado este rito. Quizá Moisés no pensó que este hecho fuera tan importante, o quizá su esposa creyera que era una cosa tonta y sangrienta. Como quiera que haya sido, Moisés no quería precipitar un desacuerdo marital. La esposa de Moisés no era atea, ella era monoteísta. Simplemente resistió la ordenanza de Dios y Moisés no quiso hacer alboroto. Moisés pudo resistir a Faraón, aunque no pudo resistir a su esposa. Moisés bien pudo avisar a los israelitas cuando fallaron, sin embargo, no pudo oponerse a su esposa cuando ella falló. Moisés evidentemente creía que podía salirse con la suya en este campo de la desobediencia. Simplemente dejó correr las cosas como hacen algunos obreros cristianos que descuidan sus propios hogares mientras tratan de ayudar a otros. Dios intervino entonces en la vida de Moisés. Lo acechó en camino a Egipto y le reveló la seriedad de la situación. Hay un peligro verdadero cuando el esposo y la esposa no se ponen de acuerdo en cuanto a los asuntos espirituales. Por eso, las Escrituras advierten contra el casarse los creyentes con los incrédulos. Séfora cumplió el rito de la circuncisión de su hijo y creemos que así salvó la vida de Moisés. Fue un hecho de fe por parte de ella. Reclamó la promesa del pacto con Abraham, la redención de sangre sin ninguna confianza en la carne. Después de la circuncisión de su hijo, Moisés siguió solo a Egipto y los demás de su familia se quedaron en Madián. Más tarde, Jetro, el suegro de Moisés, llevó a Séfora hasta donde estaba Moisés y fueron entonces reconciliados. Leamos los versículos 27 al 31 de este capítulo 4 de Éxodo. Y Jehová dijo a Aarón, «Ve a recibir a Moisés al desierto». Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Por fin los hijos de Israel deciden allegarse a Dios en fe. Y será precisamente sobre esta base de la fe que Dios les sacará de la tierra de Egipto y los conducirá a la tierra que les ha preparado. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 4 de Éxodo. En nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 5. Confiamos en que usted, amigo oyente, nos vuelva a sintonizar. Será pues, hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en forma maravillosa. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas.
a través de la Biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org o escriba al correo electrónico atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. A través de la Biblia.